Así como mientras hablaba la pastora sobre el Goliat, hoy algunos de los devocionales que escuché también hablaban sobre ese tema, sobre Goliat, una historia que viene desde la escuela bíblica. Si hiciste escuela dominical, si hiciste escuela bíblica, si estás en la escuela bíblica, si tus hijos están en la escuela bíblica, es una de esas historias tan habituales, ¿no? La de Sansón, la de Goliat, la de David con la onda cuando derriba a Goliat. Pero más allá de esa parte del cuento de los chicos, ¿cuál es hoy tu Goliat? Si tuviéramos que hacer una encuesta general, yo creo que habría una respuesta inmediata. Hechos, capítulo 1, que tiene que ver con esto que es hoy, que hoy hubiera querido... hoy supuestamente, si hubiera sido otro contexto, tenía la intención de hacer una reunión especial, precisamente como el día de la ascensión, después de los 40 días de preparación. Te dije hace un rato, y tenerlo en cuenta, los 40, el número 40 en la Biblia es muy significativo. El número 40 lo vemos un montón de veces, en pequeños detalles a veces, en cosas insignificantes, pero siempre está y tiene, como todo en la Biblia no da puntadas sin hilo, como todo en la Biblia tiene un significado, tiene una enseñanza, algo de aplicación. Y hoy estamos en este día, después de los 40 que Jesús anduvo sobre la tierra, estamos acá haciendo una recopilación y recordando ese momento. Hoy podríamos decir que es el día de la ascensión de Jesucristo al cielo. Dice Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante, y como siempre voy a ir leyendo y deteniéndome en algunos versículos. Versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esto es lo que hizo durante esos 40 días. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, sin duda, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta es la introducción que hace Lucas a esto que él empieza a relatar, al libro que él empieza a escribir, haciendo unas crónicas, literalmente, a ese sí lo podemos llamar, el libro de los Hechos, es una crónica que recogió Lucas, tomó nota de todo lo que la gente iba diciendo. Él no conoció a Jesús, él simplemente conoció a los discípulos de Jesús, él conoció a los apóstoles, no conoció a Jesús de primera mano, pero todo lo que le decían, él lo anotaba, lo escribía, y así es como llega a nuestros días este registro de los comienzos de la iglesia. Sí, Lucas fue testigo de los comienzos de la iglesia, estuvo sí en esa época, pero no en el caminar con Jesús. Entonces cuenta lo que los demás le iban diciendo. Así que si él está diciendo que Jesús, a quien no conoció en persona, se apareció delante de los discípulos, primero vivo y segundo dando pruebas indubitables, sin duda, quiere decir que él estaba recogiendo testimonios. No es algo que esté inventando, sino que la gente le dijo que Jesús apareció vivo y que no había duda que eso era realidad. Así que tenemos certeza por eso, por las palabras de Lucas. Y empieza a hablarle ahí de lo que él hizo en esos días. Y antes de entrar específicamente a la palabra, ahora sí le explico qué significa esto de los 40. El número 40 en la Biblia significa proceso. Siempre, cada vez que usted vea una historia en la Biblia donde transcurran 40 días, siempre significa, o 40 años, siempre es un proceso. El número 40 representa el proceso. Ahora, los procesos de Dios, como las pruebas, como esas situaciones que a veces alguien dice, hoy lo escuché otra vez, ¿viste? Vos te acercás a Dios y empiezan los problemas. Alguien me dijo hace un par de días, ¿por qué una persona me escribe preguntándome, una persona que, bueno, estuvo apartado muchos años, pero antes de apartarse, antes de estar apartado, esta persona había sido evangelista, una persona que predicaba la palabra en las calles a quien se le ponga en medio y que muchos conocieron a Jesús a través de él? Esta persona me dice, apartada, restaurada, entrando nuevamente al camino del Señor, me pregunta, ¿por qué, si ahora estoy haciendo las cosas bien, me empiezan a ir las cosas mal? Que entonces yo le digo, me parece que estás un poco fuera de práctica y que esto ya tendrías que saber hasta saber la respuesta. Y esto es así, 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 así. Es simplemente
el resultado de un proceso en el cual somos formados y transformados hasta presentarnos delante de Dios, en el cual por un lado el Señor empieza a pulirnos y por otro lado el enemigo que existe pero no tiene fuerza ni autoridad, el enemigo empieza a poner trabas, empieza a poner piedras, empieza a poner obstáculos. Por eso es que Dios abre caminos. El enemigo empieza a hacer de tropiezo, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero que Él vino para darnos vida, una vida abundante. Pero hay un diablo, hay un mentiroso, nunca se olvide de esto, y si es relativamente nuevo en la iglesia, apréndalo hoy. Siempre que vea una referencia al diablo en la Biblia lo va a ver con minúscula. ¿Por qué? Porque diablo no es un nombre propio, el diablo no se llama diablo, no le está dando la palabra de Dios la autoridad de una personalidad especial, sino que es una palabra griega que no sé por qué en realidad decidieron no traducirla para dejarla con ese nombre como referencia, que significa mentiroso, nada más, sencillamente eso, mentiroso. Es la palabra griega diabolos, que significa mentiroso. Cuando llegaron ahí, el primer traductor no sé qué le pintó, dijo, la dejamos así, y en vez de tanto diabolos o Satana, que es adversario, la dejaron como estaba y siguieron adelante. Nunca se olvide que el diablo es un mentiroso. Padre de mentira, ejecutor y autor de mentira, es lo único que sabe hacer. En su proceso de mentira, en su plan de mentira, viene a poner tropiezo, viene a cortar las vías como los de ayer, viene a provocar impedimento, viene a poner trabas, viene a complicarte la vida. A veces esas pruebas que vivimos son precisamente el obrar del diablo. Otras veces es la mano de Dios obrando. Otras veces es la mano de Dios corriéndose, dejándonos a nuestra merced porque somos tan cabezones que nos metemos en algunos lugares donde no tendríamos que estar. Pero siempre 40 apunta a un proceso. Ahora bien, en la Biblia los procesos siempre tienen un propósito. Proceso, propósito. Acá tengo uno acá al frente que me dice que mi palabra es propósito. Que lo único que digo siempre es propósito, que me la paso hablando de propósito, y porque, ¿sabe qué? Yo creo que vos vivís con un propósito, naciste con un propósito, vas a morir con un propósito, caminás con un propósito, hablás con un propósito, te movés con un propósito, o sea, sos un propósito con patas. Si lo entendés o no, y si lo ejecutás o no, ya es otra historia, pero sos un propósito con patas. Y si así no fuera, ¡qué feo! ¿Te imaginás lo que debe ser una vida sin propósito? O sea, que estés para nada. Como se dice vulgarmente, te lo voy a decir ahora un poquito menos vulgar, pero a ver si, como la charla del miércoles cuando hablaba del infierno, ahora te lo digo así un cachito más, menos vulgar, pero vulgar. ¿Se imagina lo que debe ser solamente que uno viva para criarse, para hacer alimento para gusanos, nada más? Yo sé que no es agradable, pero puede ser tranquilamente una realidad. Entonces somos un propósito, qué bueno que seamos ese propósito. Siempre en la Biblia los procesos, las pruebas tienen un propósito, nunca terminan en sí mismos. ¿Qué le quiero decir? Después de los 40 en cualquier situación, la salida no era, bueno, ya está, ya salimos. No, la salida era, bueno, ahora ahora hago, ahora entiendo, ahora avanzo. Cada fin de 40 venía un para. Como cuando se dice o se decía antiguamente, cuando estás en prueba, tantas veces escuché y dije eso, cuando estás en prueba no tenés que preguntarle a Dios por qué, sino preguntarle a Dios para qué. Lo que yo he enseñado que es lo mismo en definitiva, por qué o para qué, sino lo que tengo que preguntarle a Dios es qué tengo que hacer para salir. Entonces ahora sí me tomo el para. Los procesos son para que usted aprenda, que sea transformado, que sea bendecido, que sea santificado, que sea probado, siempre. Pero son para ser enseñado, para salir de ese lugar o esa situación o ese tiempo, ese proceso con una dirección, con una meta, con una transformación, con un cambio, ¿no? Un cambio de pensamiento, un cambio de cuerpo, obviamente, seguro, 40 días en determinada situación. Imagínense Jesús 40 días ayunando.
Yo no sé cómo era físicamente Jesús, no sé cómo era antes del ayuno, no sé cómo era después del ayuno, pero estoy seguro que quedó hecho piel y hueso. Siempre los procesos son para. Siempre los 40 son para. ¿Tenés algún Goliat delante? ¿Estás metido en medio de algún proceso? ¿Hay algún 40 que te rodea? Estos 40 que terminamos y los que Jesús terminó en su momento eran para mostrar que Él era. Para mandarlos ahora a decirle, vayan a tal lugar, quédense ahí. Para nosotros estos 40 días fueron para entender que Él es y para anunciar que Él es. ¿Cuál es tu proceso hoy? ¿En qué situación estás o te sentís estancado? Muchas veces el 40, el proceso en la Biblia, muchas veces el proceso tiene que ver con otra palabrita que le tenemos miedo. Está muy ligado al 40, que es desierto. Muchas veces. No le tengas miedo a los desiertos. Los desiertos pueden ser lo mismo que las pruebas. Pueden ser provocados por el diablo, pueden ser provocados por el Señor, puede ser porque el Señor nos dejó simplemente a nuestra merced. Me gusta mucho, me encanta cuando Jesús entra al desierto, que dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, para ser tentado. Entonces eso me lleva a una reflexión que tal vez sea de bendición para vos hoy. Si estás en un desierto, no estás en pecado. Si no, tenemos que reconocer que Jesús estaba en pecado. Si estás en un desierto, salvo que te encargaste de abrir las puertas del desierto a través de tu terquedad, tu capricho y tu pecado, que puede ser, salvo eso, Dios te llevó, o Dios te empujó, o Dios se abrió las puertas, o Dios te dejó ahí cerca para que aprendas, para que te encuentres con Él, para que seas enseñado. ¿En qué proceso estás? Definí con Dios, que sea cual sea la posición en que estés, en el proceso que estés, hay un para. Así que tenés que preguntarle al Señor, ¿qué tengo que hacer en esto que estoy para que me saques? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar de hacer o qué tengo que empezar a hacer para salir de acá? ¿Qué pensamiento tengo que modificar? Imagínese usted esta situación, imagínese, pongamos el desierto en primer lugar, en primer plano. La situación de proceso, desierto. Imagínese que el desierto es un laberinto que no tiene salida. Y usted está siempre haciendo lo mismo, siempre el mismo camino, siempre va para el mismo lugar, siempre da la misma vuelta y siempre se encuentra el camino cerrado. Y al día siguiente, esto me hace acordar al cuento de quién se robó mi queso, y al día siguiente otra vez, y siempre el camino cerrado. Y un día le pintó agarrar para otro camino. Y resulta que del otro lado, más cerca, más corto, el camino estaba abierto. A veces los desiertos son solamente para que cambies tu dirección, para que cambies tu sentido, la manera en que pensás, la manera en que pensás a Dios, como te decía hoy temprano, cómo lo ves a Dios, tu nivel de pensamiento, tu esquema, tu estructura mental. No, las cosas son así, yo creo que son así, yo pienso que es así y tiene que ser así. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Diría Tita Merelo. No me acuerdo cómo sigue, si no se la canto, mira. Yo soy así. Un cambio de estructura de pensamiento, renovar nuestra mente. Como dice 2 Corintios 1.26 o 1 Corintios 1.26, dice, tenemos la mente de Cristo. A ver, ¿dónde está? San Google te responde en el acto. 1 Corintios 2.16, no era 1. 1 Corintios 2.16, tenemos la mente de Cristo. Si tengo la mente de Cristo, basta de pensar como pensabas antes. Basta de pensar con tu razonamiento. Basta de creer que vos decís que es así y es así. No, tenés que cambiar tu mente. Amado, 3 de Juan, versículo 2, yo deseo que seas prosperado, que avances, que vayas hacia lo que querés alcanzar, que vayas hacia lo que esperás, que te acerques a tu bendición y a tu promesa, que avances. Tengo que cambiar, dejar de hacer esto porque me hace sombra las luces. Avances, así como cambia tu mente.
así como prospera, dice en el griego original, así como prospera tu psiquis, traducido alma, pero también significa mente, así como cambia tu mente. Hace mucho que no digo esta frase, déjeme el espacio para decírsela ahora. Gracias. Así como cambie tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Lo que me lleva a otra idea, ¿no? Entonces, si yo creo que con Cristo se puede vivir de otra manera, y te estoy diciendo que así como cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir, entonces, esto es un silogismo, entonces con Cristo tengo que cambiar mi manera de pensar. Sí o sí o sí. Como dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No, pero yo antes pensaba, las cosas viejas pasaron. No, pero yo antes creía, las cosas viejas pasaron. Cambiando la manera de pensar por estar en Cristo. Cuando estoy en Él, sí o sí, tengo que cambiar la manera de pensar. Una transformación. Avanzo con la lectura. Los procesos son para. ¿Cuál es el para de tu proceso? Termino. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, que les dice, mi Padre les enviará el Consolador, el Espíritu de verdad. Esa es la promesa. Cuando ustedes hagan esto, sigan juntos, el principio de la unidad, no se vayan de Jerusalén, permanezca en el lugar donde está. No tome decisiones apresuradas. Terminó el proceso, no es salir y bueno, ya está. Terminó el proceso, permanezca en ese lugar hasta que llegue el cumplimiento de lo que Dios le dijo. Terminó el proceso, ordene las cosas, organícese para recibir el cumplimiento de lo que Dios le dijo. Terminó la situación, ya se abrieron las ventanas, se abrieron las puertas, permanezca en la misma posición espiritual. Otro significado, otra interpretación que tiene esta palabra en el original, no solamente permanecer, sino que quiere decir no se divida, no se aparte del lugar, no haga rancho aparte, no se vaya a hacer otra cosa, no, permanezca en la posición. ¿Sabe que noté algo muy, muy particular en este segundo cierre? Lo vimos el año pasado, todo el tiempo, y ahora nuevamente, lo estoy viendo. El año pasado hubo gente que se sumó a las transmisiones, gente, podemos decir, primera vez con nosotros, que se empezó a conectar y a participar e involucrarse. De toda esa gente, un buen número se sumó a la iglesia y empezó a congregar, a asistir. Otros más se fueron sumando estos 3 meses, 4 meses estuvimos abiertos, ¿no? 4 meses en forma presencial. Pero en el nuevo cierre volvieron a aparecer algunos de aquellos que solamente vienen por acá, así, ahí, solamente acá, algunos de esos. Y yo digo, ¿después se van a volver a ir otra vez? No, no te apartes, no te alejes, no te separes, no te vayas, permanece en Jerusalén, lo cual dice que es uno de los nombres que se le da a Jerusalén, uno de los adjetivos, la ciudad del gran rey, la ciudad del gran Dios, permanezca. En el lugar de la manifestación, en el lugar donde Dios envía su palabra y su presencia, en el lugar el cual es el eje espiritual del mundo. Mire lo que está pasando ahora en Jerusalén. Ya se lo dije el miércoles. No hay espacio para la grieta en ese tema. No hay espacio para poner una postura antijudía, aunque tengan también sus culpas. No hay espacio para eso. En este momento, como ocurrió en aquella ocasión, mire, hoy leí un versículo en Samuel que me impactó. No recuerdo dónde está, si no se lo leería. Que dice,
de monte a monte, separados por los montes, de monte a monte, los filisteos atacaban a Israel. Es lo que está pasando ahora. Exactamente, hoy los filisteos en Gaza están bombardeando, ya llevan tirados más de 2.000 misiles sobre Israel, viniendo para acá a la tarde, escuché, a la tarde que había caído un edificio completo. ¿Viste, amor, como ese que vimos ayer? Un edificio completo en el centro de Jerusalén se derrumbó por los impactos. Gracias a Dios por todo lo que tienen y porque la mano de Dios está. Son muy pocos los muertos en la ciudad, gracias a Dios. Pero están bajo ataque. Los filisteos siguen atacando. Después de tantos miles de años, los mismos filisteos, Goliat era filisteo, Sansón se levantó contra los filisteos que son Hamás, siguen atacando hasta el día de hoy. Hay un proceso ahí que no terminó. Hay una situación que no está resuelta. Hay un momento donde Israel tiene que decirle sí a Jesucristo. El día que Israel le diga sí a Jesucristo va a ser cuando el Señor vuelva a poner, como dice el libro de Zacarías, los pies sobre Jerusalén. Jerusalén es el eje espiritual del mundo. Jerusalén es el termómetro espiritual. Usted tiene que mirar lo que pasa en Jerusalén, le apunta a lo que va a pasar proféticamente y a las señales del último tiempo. Todo tiene que ver con Jerusalén. Yo digo para allá, pero ni idea si Jerusalén está para allá. Tendría que averiguar. Es el lugar importante, es el lugar de la manifestación. Permanezca en el lugar de la manifestación. Permanezca en el lugar donde fue sembrado. Permanezca, no haga nada, no cambie, no se mueva hasta que Dios haga lo que le dijo que iba a hacer. Esto no significa pedir al Señor confirmaciones. Esto no significa atar a Dios, mover la mano de Dios, sujetar a Dios. Esto significa, Dios dijo, yo hago. Y Jesús les dijo, no se alejen, no se vayan, quédense. Esperando la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Ahí viene el primer músico para acá, me empiezan a echar. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados. Me viene el texto de Efesios que dice que en Espíritu Santo y fuego. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dos cosas te digo con esto. Bautizar significa sumergir. Bautizar significa meterte adentro. Bautizar significa estar cubierto. Bautizar significa tener una cobertura. Por eso cuando nos bautizamos en las aguas, nos metemos adentro del agua, el agua está encima nuestro, el agua nos cubre, el agua nos rodea. Dentro de poco, cuando suceda, van a ser envueltos y usted es sumergido en el Espíritu Santo, con la cobertura del Espíritu de Dios, metido adentro, cambiando el pensamiento, vos querías hablar de pensamiento, ¿no? Cambiando de pensamiento, cambiando tus prioridades, cambiando tu estructura mental, pensando lo que Dios quiere que pienses, guiándote Él para donde vos tenés que ir, siendo un elemento útil en las manos de Dios. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo, y mire lo que dice, me impacta esto que dice, y ya vamos casi a terminar, dentro de no muchos días. Dice Apocalipsis, creo que es 22-21, creo, no estoy seguro, no importa. Dice, vengo en breve. Dice, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, después que hayas padecido un poco de tiempo. Dice, bueno, no recuerdo citas, pero dice Génesis capítulo 12, cuando Dios guía a Abraham, cuando dice, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que te diré. No te da dirección, no te da fecha, no te da duración, no te da tiempo. Anda. Dentro de no muchos días, es como si le cambiamos las palabras, es como si te dijera un día de estos. Dentro de no muchos días, pero puede ser 2 días o puede ser 10 años. Dentro de no muchos días.
No es importante saber el cuándo, es importante saber el qué y es importante saber qué va a hacer. O sea, por si no me entendés bien, es importante saber qué va a pasar y es importante saber qué va a pasar. Solamente un cambio de acento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Solamente eso. El que va a pasar sin acento es convicción de que va a pasar. Y el qué va a pasar es la promesa que Dios te dijo. Jesús les dijo a ellos previamente: esperen la promesa que escucharon de mí. Ellos sabían a qué se estaban atendiendo. No era cualquier cosa. El Espíritu Santo vendrá. El Espíritu Santo, el Consolador, estará en ustedes y con ustedes. Se los enviaré. Él los ayudará y les enseñará lo que tienen que decir y los guiará lo que tienen que hacer. O sea, esperaban algo que no sabían. Segunda cosa, no siempre vas a tener experiencia o entendimiento de lo que Dios va a hacer. No tenés que estar entendido de lo que Él va a hacer. Tenés que estar entendido de que Él lo va a hacer. No necesitas tener la certeza, el conocimiento pleno de, sí, yo entiendo lo que Dios hace. No, mira, si no lo entendés, mejor todavía. Pero tenés que tener la convicción de que Él lo hace. Tengo que darle despacio porque se me mezclan los qué y los qué, ¿vio? Peor que Samuel. Ayer tuve que cortar el devocional 2 veces porque confundí otra vez Saúl, Samuel. ¡Ay, cambien el nombre a esa gente! Tenés que tener la convicción, tenerla, como dice Hebreos, plena certidumbre de fe. Una convicción completa y real. Andar con los ojos cerrados sabiendo que ahí está. Andar seguro, con esa certeza. Como dije en medio de la oración, creo, Romanos capítulo 4, el que llama a las cosas que no son como si fueran. Y a veces nosotros esperamos ver qué es, y cuando veo qué es, y lo levanto y lo doy vuelta a ver si es, y lo levanto y digo, ¿es macho o hembra? ¿Qué es? Entonces ahí cuando veo y me aseguro, digo, es. No. El que llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces usted a lo que no es, empieza a llamar como lo que es. Ya hemos hablado, el poder creativo de la palabra declarada. Empiece a llamar a lo que no es como lo que es, como lo que usted cree que es, como lo que usted espera que sea, como lo que Dios le dijo que sea, y eso va a ser hecho realidad. Pero crea, declare y espere, porque la promesa se cumplirá. Como llegó el Espíritu Santo, así va a venir el cumplimiento sobre su vida. Avanzo para terminar, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, las situaciones, los pormenores. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No quieras tener todo bajo control. Soltá el control. Largá el control remoto de Dios, de tu vida. Soltá, cerrá los ojos, confía en Dios, aprende a ser guiado, no quieras estar seguro de todo. No te toca saber lo que va a pasar, te toca esperar lo que Él dijo que va a pasar. No te toca saber cuándo, cómo, de qué manera, te toca saber que va a pasar en la manera que Él dijo y vos estés ahí esperando, firme, manteniéndote firme en la fe. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, dar testimonio, salir a hablar en nombre de, eso es ser testigo, decir delante del juez, yo vi, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? Yo vi, eso es ser testigo, decir lo que Él hizo. Y me serán testigos en Jerusalén. Por eso no se mueva de su lugar, porque el lugar donde está, Dios va a empezar a obrar ahí, a través suyo donde esté. En el lugar que tal vez era un lugar de problema, de conflicto, ahí Dios empieza a obrar. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. El lugar donde estás, el lugar cercano, un poco más y hasta el final que no podés medir, como algo que no me quiero ir de tema. Tú vienes contra mí. Y en un devocional alguno escuché: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Son 3 elementos distintos, pero son 3 elementos punzantes. Son 3 elementos de filo, son 3 elementos mortales. Espada, lanza y jabalina. Palabra.
que se dice en forma cercana, que se dice a medio plazo, en medio lugar, y se dice a largo plazo. La espada es... Acabo de asesinar a Sabrina. La espada es acá, la lanza es ahí, la jabalina es allá. Lo que viene de lejos también él lo podía impedir. Lo mismo que la palabra declarada. Vuelvo para acá y se sujeta, pastor, sujetado ya, el pastor tranquilo. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, pero veían la nube, no lo veían a él, puestos los ojos en el cielo, estaban viendo el drive de Google, miraban la nube ahí, puestos los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los mismos que habían estado seguramente en el sepulcro, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Él se fue. Ya no mires el cielo. Él se fue. Te dejó una dirección y una promesa. Él se fue. Tenía un propósito con tu vida. Ya no estés esperando que venga. No estés esperando la mano que te ayude. No estés esperando a papá que te traiga lo que vos no podés alcanzar. Él se fue. Te dejó a vos para hacer eso. Varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Y no voy a mencionar nada sobre eso, porque ahí es donde se genera todo tipo de conflicto respecto a la segunda venida de Cristo. Para terminar, únicamente te agrego un versículo que no estaba entre lo que iba a leer, que es el versículo 14, que dice: todos estos, porque se salen de ahí, van al aposento alto, se juntan los discípulos, y dice versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, la Biblia patriarcal, ¿vio? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseverar, manténgase firme. No sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Yo creo un hasta cuándo vamos a estar así, pero no sabemos hasta cuándo, porque los cuándos están en las manos de Dios. Persevere. Hay gente que está dependiendo de tu palabra. Hay gente que está dependiendo de tu dirección. Hay gente que está dependiendo de tu mensaje, tu predicación. Hay gente que está dependiendo de tu testimonio. Persevera. Así como Dios hizo, Dios va a seguir haciendo. Así como te sostuvo, te seguirá sosteniendo. No te va a faltar nada. No va a haber falta en tu mesa. No va a haber conflicto en tu casa. Él va a seguir proveyendo en todo tiempo. Nada le falta a aquellos que le temen. Salmos. Nada le falta a aquellos que le temen. Confía, mantenete. Él se fue y nos dejó ahora estos 10 días, 7 para nosotros en la práctica, para esperar recibir la promesa. Oramos, nos vamos, nos despedimos.